El libro mayor estaba abierto sobre su escritorio, con la tinta aún fresca de la copia que acababa de terminar. Georgia Hayes llevaba 12 años copiando registros de plantaciones en 7 condados de Virginia y había aprendido desde el principio a mantener el rostro impasible y la mano firme, sin importar qué palabras pasaran bajo su pluma. Inventarios de herencias. Documentos de sucesión. Facturas de venta. Para los escribientes blancos que la contrataban, todo eran números y nombres. Pero para Georgia, cada línea contaba una historia. Cada asiento era una vida reducida a un valor monetario, un ser humano convertido en propiedad con un simple trazo de tinta. Pero esta entrada era distinta. Esta la hizo quedarse inmóvil a mitad de la línea, con la pluma temblando levemente sobre el papel. 23 niños, todos menores de 10 años, listados en la herencia de un plantador fallecido llamado Cornelius Trevor. Las descripciones eran meticulosas, detalladas de una forma que parecía casi obsesiva. Niña, 7 años, cabello color lino, ojos del azul más claro, tez tan blanca como la crema. Otro, niño, 6 años, rasgos delicados y refinados, piel sin manchas, cabello dorado a la luz del sol. Y otra, niña, 9 años, semblante angelical, tez pálida como la porcelana, porte amable y educado. Al leerlas, uno pensaría que el documento describía a los hijos de ricos dueños de plantaciones. Pero estampada en el margen junto a cada entrada, en letras gruesas e inconfundibles, estaba esa única palabra, propiedad. Georgia había copiado cientos de inventarios de herencia. Había visto a personas esclavizadas descritas de todas las maneras posibles, por estatura, por fuerza, por habilidad, por salud. Pero jamás había visto descripciones como estas. A estos niños los describían como se describe una pintura o una pieza de porcelana fina. Y sus valores, 800, 900, incluso $200 por una niña de 10 años, eran astronómicos. Un jornalero de campo en sus 20 podía venderse por esa cantidad. Estos eran niños que no podían realizar trabajo significativo. Terminó de copiar el documento en silencio, con la mente acelerada. Cuando entregó el trabajo al secretario del condado de Hanover 2 días después, preguntó con cuidado, con naturalidad, como si solo sintiera curiosidad por aquellos valores inusualmente altos. El secretario apenas levantó la vista de su escritorio. Draper se especializaba en fancy stock. Siempre cobraba primas. No tiene nada de raro. Asterisco fancy stock. Asterisco. Georgia sabía lo que eso significaba. Había escuchado el término susurrado en los barracones, dicho con una mezcla de miedo y repulsión por mujeres esclavizadas que trabajaban en los hogares ricos de Richmond. Asterisco fancy stock significaba personas esclavizadas vendidas por su apariencia y no por su trabajo. Mujeres de piel clara vendidas a hombres adinerados. Niños hermosos vendidos a casas donde serían exhibidos como adornos. Pero 23 niños, todos menores de 10, todos escritos con tanta atención a sus rasgos europeos. Esa noche, Georgia regresó a su pequeña habitación en el barrio de negros libres de Richmond e hizo algo que nunca había hecho. Abrió un cuaderno nuevo, uno que había comprado con su propio dinero, no los libros que proporcionaban los secretarios del condado, y copió las entradas otra vez. Cada niño. Cada descripción. Cada valor. No sabía por qué. Solo sabía que había algo en esos registros que se sentía mal de una forma que iba más allá del horror habitual de la esclavitud. 2 semanas después, la contrataron para copiar registros en el condado de Chesterfield, otro inventario, otro plantador fallecido. Este había muerto en un accidente de equitación, dejando una propiedad considerable que incluía a 17 personas esclavizadas. La pluma de Georgia avanzó con constancia por la página, copiando nombres y valores. Y entonces llegó a la sección donde listaban a los niños, 5 de ellos, de 4 a 9 años. Tez casi blanca. Cabello como oro hilado. Ojos azules como el cielo de verano. Rasgos delicados y refinados.
sin marca alguna de ascendencia africana. Propiedad. Todos ellos. Sintió que el corazón empezaba a acelerársele. Su mano siguió copiando, pero su mente estaba calculando. 2 herencias. 2 condados distintos. 2 plantadores diferentes que habían muerto con meses de diferencia. 28 niños en total, todos descritos con un lenguaje sorprendentemente parecido. Podía ser coincidencia. Virginia tenía muchos niños mestizos nacidos en la esclavitud. El propio sistema lo garantizaba. Pero la cantidad, el lenguaje repetido, los valores extraordinarios, algo en todo aquello parecía deliberado. Esa noche, añadió los 5 nombres nuevos a su cuaderno privado. Anotó el nombre del plantador, la fecha de muerte, el condado y los nombres de los albaceas que gestionaban la herencia. Se dijo a sí misma que solo estaba siendo minuciosa, que era simplemente su costumbre como copista llevar registros meticulosos, pero en el fondo sabía que estaba buscando un patrón. Antes de continuar con la historia de lo que Georgia Hess descubrió en esos libros ocultos, y la peligrosa red de secretos que estuvo a punto de costarle todo, asegúrate de suscribirte a *Sombras del Sur y activar las notificaciones. Deja un comentario abajo diciendo desde qué estado o ciudad estás escuchando, porque esta historia recorre Virginia, pero horrores similares estaban ocurriendo por todo el sur estadounidense en las décadas de 1840 y 1850. Descubramos juntos lo que Georgia encontró en esos registros olvidados. Georgia Hayes no era una mujer dada a fantasías ni a especulaciones salvajes. Había construido su vida sobre la precisión, sobre la medición cuidadosa de la tinta sobre el papel, palabra y significado. Su padre, Marcus Hayes, había comprado su propia libertad en 1798, trabajando durante 23 años para ahorrar lo suficiente para comprarse a sí mismo, luego a su esposa y, con el tiempo, sacar a sus 3 hijos de la esclavitud. Le enseñó a Georgia que la libertad era algo que se construía ladrillo a ladrillo mediante disciplina y cautela, y evitando con cuidado cualquier cosa que pudiera atraer una atención peligrosa. Baja la cabeza, le decía cuando era niña. Haz bien tu trabajo. Vuélvete valiosa, pero nunca indispensable. Los indispensables se convierten en objetivos. Él murió cuando Georgia tenía 17 años y desde entonces ella había seguido ese consejo. Llevaba su negocio de copiado con discreta eficiencia, cobrando tarifas justas, sin quejarse, sin hacer preguntas que pudieran incomodar a los funcionarios blancos. Vivía en una habitación modesta, vestía con sencillez. Asistía a la iglesia con regularidad y mantenía esa respetabilidad casi invisible que permitía a una mujer negra libre moverse por los sistemas administrativos de Virginia sin atraer escrutinio. Pero ahora, sentada en su habitación con el cuaderno privado abierto ante ella, estaba traicionando cada principio que su padre le había inculcado. Estaba haciendo preguntas. Estaba buscando patrones. Estaba prestando atención a cosas que hombres poderosos claramente querían manejar con discreción. Para finales de 1849, su cuaderno contenía 42 nombres, 42 niños, de 3 a 11 años, todos descritos con un cuidado especial por su piel clara, rasgos europeos y apariencia refinada. Todos valorados a precios que no tenían sentido económico para niños trabajadores. Todos apareciendo en herencias de plantadores ricos que habían muerto de forma repentina o inesperada. Georgia empezó a trazar el mapa. Dibujó un esquema con los condados, Hanover, Chesterfield, Gloucester, Henrico, Prince George, Dinwiddie, Powhatan. Escribió los nombres de los plantadores, Draper, Fairchild, Harrison, Talbot, Winchester, Bryant, Saunders. Anotó las fechas de muerte y los nombres de los albaceas, y poco a poco comenzaron a surgir conexiones. 4 de los plantadores habían sido miembros de la misma sociedad agrícola, la Virginia Agricultural and Mechanical Society, una organización de grandes propietarios que se reunía trimestralmente para hablar de técnicas de cultivo y cría de ganado. 3 habían servido juntos en la legislatura estatal a inicios de la década de 1840.
Dos estaban unidos por matrimonio, primos lejanos cuyas esposas eran hermanas. Aún podía ser coincidencia. La élite plantadora de Virginia era un mundo pequeño e interconectado. Pero el instinto de Georgia, afinada durante 12 años leyendo entre líneas de documentos legales, le decía que esto era otra cosa. Necesitaba más información. Pero no podía preguntar de forma directa. No podía mostrar demasiado interés por una herencia o un plantador en particular. Tenía que ser estratégica, así que amplió su negocio. Envió cartas a secretarios de condados vecinos ofreciendo sus servicios de copiado a tarifas ligeramente más bajas de lo habitual. Destacó su rapidez, su precisión, su discreción. En 3 meses, tenía contratos con juzgados de 8 condados adicionales, y dondequiera que iba, buscaba el mismo patrón: inventarios de herencia, niños descritos como casi blancos, valores inusualmente altos. Lo encontró en Petersburg, en Suffolk, en Lynchburg, en Farmville. Para la primavera de 1850, su cuaderno privado contenía 97 nombres. Georgia ya estaba segura. Esto no era azar. No era solo el horror común de niños de piel clara nacidos en la esclavitud y vendidos a precios altos por su apariencia. Esto era organizado. Sistemático. Eran demasiados, apareciendo en demasiadas herencias que compartían demasiadas conexiones. Pero aún no entendía el mecanismo. ¿Cómo se producían esos niños? ¿Por qué solo aparecían en ciertas herencias? ¿Y por qué se vendían tan rápido después de la muerte del plantador? Necesitaba hablar con alguien que hubiera estado dentro del sistema, alguien que hubiera visto lo que ocurría en esas plantaciones. Tardó 2 meses en reunir el valor para acercarse a Grace. Grace trabajaba en la casa de Malcolm Preston, un rico comerciante de Richmond que se enorgullecía de su enfoque progresista hacia la esclavitud. Permitía que sus trabajadores esclavizados alquilaran su tiempo los domingos para ganar pequeñas cantidades de dinero y moverse por las calles de Richmond con supervisión limitada. Preston creía que eso lo hacía ilustrado. En realidad, solo significaba que estaba extrayendo trabajo 7 días a la semana en lugar de 6, mientras mantenía la ficción de que era distinto a otros esclavistas. Grace tenía poco más de 30 años, mirada aguda y cautelosa. Georgia la había visto varias veces en el mercado, había notado cómo evaluaba a la gente, calculando riesgos y oportunidades con la pericia de alguien que había sobrevivido leyendo bien cada situación. En una mañana cálida de mayo de 1850, Georgia se colocó cerca de los vendedores de pescado, examinando la pesca del día con aparente despreocupación. Cuando Grace se acercó a elegir pescado para la casa de los Preston, Georgia habló en voz baja, apenas audible entre el ruido del mercado. Necesito información sobre niños. Niños de piel clara. Los que venden hacia el sur. La mano de Grace se detuvo por una fracción de segundo sobre el pescado, y luego siguió moviéndose. Su rostro no mostró nada. ¿Por qué? Porque estoy encontrando demasiados en los registros de herencias, dijo Georgia. Demasiados en herencias que están conectadas entre sí, y creo que alguien necesita saberlo. Grace terminó de escoger el pescado, pagó al vendedor y se movió al siguiente puesto. Georgia la siguió, manteniendo una distancia cuidadosa. Tras algunas compras más, Grace por fin habló, con la voz baja y controlada. Second African Baptist Church. Domingo, después de que termine el segundo servicio. Baja al sótano y espera. Y luego se fue, perdiéndose entre la multitud con su canasta de compras. Georgia pasó los días hasta el domingo en un estado de nerviosa anticipación. Había cruzado una línea. Había pasado de la observación pasiva a la investigación activa. Si alguien se enteraba, si Grace se lo decía a la persona equivocada, si alguien las veía reunirse. Pero tenía que saberlo. Los nombres de su cuaderno se habían convertido en algo más que entradas. Eran niños. Niños reales, con rostros y voces, y vidas reducidas a descripciones de propiedad y valores de venta. Y algo se les estaba haciendo,
algo sistemático y deliberado que iba más allá incluso de las crueldades normales del sistema esclavista. Llegó el domingo. Georgia asistió al servicio matutino en First African Baptist, su iglesia habitual, y luego caminó hasta Second African Baptist para el segundo servicio. El sótano se usaba para escuela dominical y reuniones comunitarias, y después de terminar el servicio, algunas personas se quedaron allí conversando en pequeños grupos. Georgia se ubicó en un rincón, esperando. Grace llegó con otras dos mujeres. Una era más joven, quizá de 25 años, con rasgos afilados y ojos cautelosos. La otra era mayor, tal vez de 50, con el cabello encanecido y esa dignidad gastada que nace de sobrevivir décadas de situaciones imposibles. Se sentaron con Georgia en el rincón, con voces apenas por encima de un susurro. La joven se llamaba Phyllis. Trabajaba en una casa del condado de Henrico. La mayor se llamaba Sarah. Había trabajado en plantaciones de 3 condados distintos antes de ser vendida a una familia de Richmond. Dijiste que estás encontrando registros, empezó Grace. ¿Cuántos? 97 niños, dijo Georgia. De 3 a 11 años. Todos descritos como de piel clara o con apariencia blanca. Todos en herencias de plantadores que murieron en los últimos 2 años. Todos vendidos hacia el sur a través de ciertos intermediarios. Las 3 mujeres intercambiaron miradas. Sarah habló primero, con una voz cargada de algo que podía ser resignación o rabia. Georgia no supo cuál. Ha estado pasando desde hace 20 años. Quizá más. No lo dicen abiertamente, pero todos en los barracones lo saben. Si eres una mujer de piel clara, si tienes hijos que salen con aspecto blanco, rezas para que no te noten. Porque si deciden que eres útil para el programa, tu vida se vuelve otra cosa. ¿Qué programa? La voz de Georgia se mantuvo firme, pero sus manos temblaban. No lo llaman así, dijo Sarah. En realidad no lo llaman de ninguna forma. Pero hay plantadores, 8, quizá 10, que han armado un arreglo. Identifican mujeres con el color adecuado, los rasgos adecuados, apariencia europea. Las separan de los jornaleros del campo, les dan mejores alojamientos, mejor comida, y... Sarah se detuvo, buscando palabras que no hicieran el horror demasiado explícito. Las usan deliberadamente, terminó, para engendrar niños que parezcan blancos. Georgia sintió que algo frío se le asentaba en el estómago. Lo había sospechado, pero escucharlo dicho con tanta claridad era otra cosa. También crían a los niños aparte, añadió Phyllis. En alojamientos especiales lejos del resto. Les dan mejor comida, les enseñan a hablar, correcto, los entrenan en tareas domésticas. Para que desarrollen lo que los compradores llaman características refinadas. ¿Y cuando muere el plantador?, preguntó Georgia, aunque ya intuía la respuesta. Venden a los niños, dijo Grace. Rápido. En cuestión de semanas, cuando la herencia entra en sucesión, aparecen traficantes especializados en esto, el fancy trade, como le dicen. Los niños van a Nueva Orleans, Charleston, a veces Mobo. Los venden como sirvientes domésticos, pero... negó con la cabeza. En realidad no los compran para eso. ¿Cómo saben los traficantes cuándo esperarlos? Arreglos previos, dijo Grace. Los plantadores trabajan con ciertos traficantes. Cuando un niño cumple 4 o 5 años, lo bastante grande para viajar, lo bastante pequeño para ser moldeado, lo anotan en la documentación con marcas especiales. Los traficantes vigilan esas herencias cuando entran a sucesión. Y entonces envían compradores a las subastas. Georgia pensó en la anotación que había visto en algunos registros. Según acuerdo, LS. Tragó saliva. ¿Esas iniciales LS significan algo para ustedes? Las 3 se tensaron. El rostro de Sarah palideció. Lawrence Savard, dijo en voz baja. Traficante de Nueva Orleans. Lleva años manejando ese negocio.
Tiene conexiones por Virginia, Maryland, Carolina del Norte. Si has visto sus iniciales en registros de herencias, entonces estás mirando el centro de toda la operación. Georgia sacó su cuaderno, con las manos temblando un poco. Necesito saber más, dijo. Nombres, plantaciones, cualquier cosa que puedan contarme sobre cómo funciona esto. Lo que aprendió durante la siguiente hora le dio ganas de llorar. El sistema era una crueldad elegante. Los plantadores implicados, hombres llamados Draper, Fairchild, Harrison, Talbot, Winchester, Bryant, Saunders, y al menos otros 3, habían desarrollado algo que equivalía a un programa de cría desde la década de 1830. Seleccionaban mujeres esclavizadas de piel más clara y rasgos europeos, las aislaban en alojamientos especiales en sus plantaciones y las utilizaban para producir niños que pudieran pasar por blancos. Las mujeres no tenían elección. Resistirse significaba ser vendidas, separadas de otros hijos o algo peor. Los niños nacidos de esos arreglos se mantenían apartados del resto de la población esclavizada, con mejor comida y vivienda, y un entrenamiento cuidadoso. Aprendían a hablar sin dialecto, a moverse con refinamiento, a realizar tareas domésticas con precisión. Todo para que fueran más valiosos cuando los vendieran. Los tratan como caballos de cría, dijo Phyllis con amargura. Mejorar la raza, así lo llaman. Hacer mercancía premium. Nunca vendían a los niños antes de los 4 años, eran demasiado pequeños para sobrevivir al traslado al sur. Y rara vez después de los 12. Para entonces, su origen podría volverse evidente de otras maneras, o ya tendrían suficiente conciencia como para ser difíciles. El punto ideal era entre los 5 y los 10, lo bastante grandes para ser útiles, lo bastante pequeños para ser moldeados. Cuando moría un plantador, los niños aparecían en el inventario con descripciones cuidadosas que resaltaban su apariencia. Notaciones especiales avisaban a traficantes como Lawrence Savard de que esos niños estaban disponibles. En pocas semanas, llegaban compradores a las subastas con instrucciones de adquirir niños específicos, sin importar el precio. ¿A dónde van?, preguntó Georgia. A todas partes, dijo Sarah. Sobre todo a Nueva Orleans. Hombres ricos los compran para sus casas. Algunos van a Charleston, a familias que quieren sirvientes que parezcan símbolos de estatus. He oído que algunos llegan hasta Cuba o Brasil. Una vez que los venden al sur, ya no volvemos a saber de ellos. Las madres saben lo que va a pasar. La risa de Grace fue áspera. Claro que lo saben. Esa es la peor parte. Crían a esos niños sabiendo que, alrededor de los 4 o 5 años, alguien vendrá a llevárselos. Los ven subir a los carros, enviados al sur, y eso es todo. Se van para siempre. ¿Por qué nadie ha denunciado esto? Las 3 miraron a Georgia con una mezcla de lástima y frustración. ¿Denunciarlo a quién?, preguntó Phyllis. No es ilegal. Las personas esclavizadas son propiedad. Los dueños pueden criarlas, como quieran, venderlas a quien quieran. A la ley no le importa. Los blancos que lo saben o se benefician, o miran hacia otro lado. Y el resto del mundo, no quiere saber. Es más fácil fingir que la esclavitud solo va de algodón y tabaco, y no de criar niños sistemáticamente para venderlos como adornos humanos. Georgia se quedó en silencio un largo momento, asimilándolo. Sabía que la esclavitud era maldad. Eso no se discutía. Pero había subestimado lo calculada que podía ser su crueldad, la forma en que podía convertir la reproducción humana en un proceso industrial. Tengo 97 nombres, dijo por fin, niños documentados en registros de herencias durante los últimos 2 años. Tengo los nombres de los plantadores, los condados, los valores de venta, pero necesito más. Necesito dejar constancia de esto y retroceder más en el tiempo. Necesito demostrar que es sistemático, no algo al azar. ¿Por qué?, preguntó Grace, sin desafiarla, solo con curiosidad. ¿Qué vas a hacer con esta información? Aún no lo sé,
dijo Georgia, pero alguien tiene que tenerla. Alguien tiene que recordarlo. Aunque no podamos detenerlo, podemos dar testimonio. Podemos asegurarnos de que esto no se olvide. Sarah extendió la mano y apretó la de Georgia. Ten cuidado. Son hombres poderosos. Tienen conexiones con alguaciles, jueces, legisladores. Si se enteran de que alguien los está investigando, esa persona desaparecerá con la misma facilidad con la que desaparecen esos niños. Seré cuidadosa, prometió Georgia. Pero no se detuvo. Durante los meses siguientes, amplió su investigación. Viajó a condados en los que nunca había trabajado, ofreciendo sus servicios de copiado a tarifas reducidas solo para poder acceder a los archivos. Revisó registros de sucesiones de la década de 1830 y de principios de la de 1840, documentando cada herencia que encajaba con el patrón. Aprendió a reconocer las palabras clave: Fancy Girl, Premium Child, Refined Features, Superior Complexion. No eran simples descripciones. Eran señales para los traficantes de que esos niños formaban parte de una mercancía especial. Encontró el nombre o las iniciales de Lawrence Savard en decenas de documentos, facturas de venta, registros de transporte, correspondencia entre albaceas y traficantes de Nueva Orleans. Savard no estaba comprando niños al azar. Tenía acuerdos permanentes con plantadores de Virginia para adquirir niños específicos en momentos específicos. Para finales de 1850, el cuaderno privado de Georgia contenía 137 nombres. Había rastreado la red hasta 1833 y hallado pruebas de que había operado de forma continua durante al menos 17 años. Había identificado a 12 plantadores que, con certeza, estaban implicados, y a otros 6 que sospechaba por el patrón de sus inventarios. Y también empezó a notar otra cosa. Los plantadores involucrados compartían más que vínculos comerciales. Muchos pertenecían a las mismas sociedades agrícolas y organizaciones políticas. Varios eran masones, miembros de logias en Richmond y Petersburg. Testificaban en los testamentos de unos y otros, actuaban como albaceas en las herencias de sus colegas, se emparentaban por matrimonio. No era solo un arreglo de negocios. Era una red, una hermandad, construida sobre la cría deliberada y la venta de niños que parecían blancos, pero estaban atrapados en la esclavitud. Georgia empezó a llevar 2 cuadernos. Uno era su libro de trabajo, que actualizaba constantemente con nueva información. El otro era una copia limpia, organizada por condado y año, con anotaciones cuidadosas que mostraban las conexiones entre plantadores, traficantes y ventas. Escondió el libro de trabajo en un doble fondo de su costurero. La copia limpia la envió a una familia negra libre de Filadelfia con la que se había carteado sobre investigaciones genealógicas. No les dijo qué era, solo les pidió que la guardaran a salvo, sellada y sin abrir, a menos que le ocurriera algo. En enero de 1851, Georgia asumió otro riesgo. Empezó a hacer preguntas discretas a los secretarios de condado con los que trabajaba, hombres que la conocían desde hacía años y confiaban en su discreción. Terminaba de copiar un lote de documentos y luego mencionaba, como al pasar: he notado que varios niños en el inventario de la herencia Draper tienen valores inusualmente altos. ¿Fue un error de registro? Oh. La herencia Fairchild vendió varios niños a un traficante de Nueva Orleans a las 2 semanas de abrirse la sucesión. ¿Es un procedimiento estándar? La mayoría de los secretarios desestimaban sus preguntas con respuestas vagas, detalles administrativos, fluctuaciones del mercado, nada fuera de lo común. Pero un secretario, un joven llamado Daniel Foster en el condado de Powhatan, le lanzó una mirada extraña cuando ella preguntó por la rapidez de ciertas ventas. «Eres observadora», dijo en voz baja. «La mayoría de los copistas no se fija en detalles así». «Es mi trabajo fijarme», respondió Georgia con cuidado. Foster miró alrededor de su oficina vacía y bajó aún más la voz. «Hay arreglos. No se supone que yo lo sepa, pero cuando procesas suficientes papeles de herencias, empiezas a notar cosas.
Ciertos plantadores, ciertos niños, ciertos traficantes. Las ventas se hacen rápido porque están planeadas de antemano. ¿Planeadas cómo? Antes de que muera el plantador. A veces dejan instrucciones a sus albaceas, contacten al traficante Sabar inmediatamente tras mi muerte. Aseguren que los niños sean vendidos dentro de 30 días de iniciada la sucesión. Ese tipo de cosas. Es todo legal, así que nadie lo cuestiona. Pero es, sin duda, algo organizado. ¿Lo sabe más gente? Foster se encogió de hombros. Seguro que algunos sí, pero no es el tipo de cosa de la que se hable abiertamente. Buscó palabras. Es incómodo. Es más fácil tramitar los papeles y no pensar demasiado en lo que significan. Georgia le dio las gracias y terminó su trabajo. Pero, mientras caminaba de regreso a Richmond esa noche, no pudo quitarse la sensación de que se estaba acercando a algo peligroso. Ya no era solo documentación pasiva. Ahora investigaba activamente, hacía preguntas, conectaba piezas. Y si Daniel Foster había notado su interés, otros también podían notarlo. Y tenía razón en preocuparse. En marzo de 1851, Georgia llegó al juzgado del condado de Henrico para su trabajo habitual de copiado y encontró al secretario principal, un hombre llamado William Graves, esperándola con una solicitud inusual. Señorita Hayes, necesito que copie un conjunto especial de documentos, registros privados de una herencia, no para archivo público. La familia quiere copias personales, pero no quiere que las manejen mis secretarios habituales. No era una petición extraña. Las familias ricas a veces querían que documentos delicados los copiara alguien ajeno al personal regular del juzgado. Georgia siguió a Graves hasta una oficina trasera, donde él desplegó una carpeta de papeles. Cópielos exactamente. No lo incluye en su facturación habitual. Esto es fuera de registro. Georgia asintió y se puso a trabajar. Los documentos eran papeles de la herencia de un plantador llamado Robert Harrison, fallecido recientemente. Inventario estándar, listas de bienes, cuentas financieras. Y entonces llegó a la sección de propiedad humana, 18 personas esclavizadas, 8 de ellas niños. 6 de esos 8 descritos con el lenguaje ya familiar, tez casi blanca, cabello dorado, rasgos refinados y regulares. Pero había algo más. Entre el inventario aparecían cartas privadas, correspondencia entre Robert Harrison y Lawrence Savard, de hacía 5 años. Las cartas hablaban de mercancía, ganado de cría, descendencia premium, calendarios de entrega. Una carta fechada en 1849 era alarmantemente explícita. El último lote que envió alcanzó precios excelentes en Nueva Orleans. 3 se vendieron por más de $1,000 cada uno, lo que supera nuestras proyecciones. Le animo a continuar el programa. Con la selección y gestión adecuadas, deberíamos poder producir de 6 a 8 niños premium al año entre todas las haciendas participantes. A Georgia se le helaron las manos mientras copiaba las cartas. Esto era evidencia, no circunstancial, no insinuada. Prueba directa de que existía un programa organizado de cría, diseñado para producir niños destinados a la venta en función de su apariencia. Terminó de copiar en silencio, entregó el trabajo a Graves y cobró su pago. Pero su mente iba a toda velocidad. ¿Por qué Graves le había dado esos documentos? ¿Sabía lo que contenían? ¿La estaba poniendo a prueba? ¿O confiaba lo suficiente en ella como para encargarle material sensible sin esperar preguntas? Una semana después, tuvo su respuesta. Una noche, mientras trabajaba en su habitación, alguien llamó a la puerta. Era tarde, casi las 9, y Georgia rara vez recibía visitas a esa hora. Abrió con cautela y encontró a William Graves afuera, visiblemente alterado. Señorita Hayes, necesito hablar con usted, ¿puedo pasar? Georgia dudó, pero se apartó. Graves entró, miró la habitación modesta y cerró la puerta. Le di esos documentos de Harrison por una razón, dijo sin rodeos.
Necesitaba ver si notaría lo que contienen, si haría preguntas o si los copiaría sin reaccionar. Lo noté, dijo Georgia con cuidado. Eso pensé. Usted es más observadora de lo que aparenta ser. Graves se sentó con pesadez. Señorita Hayes, llevo 6 años tramitando papeles de herencias en Henrico y, desde hace 3, he estado notando patrones. Ciertos plantadores, ciertos niños, ciertas ventas. Me tomó tiempo entender lo que veía, pero ya no puedo ignorarlo. Sacó un papel doblado del bolsillo y se lo dio a Georgia. Era una lista de nombres, plantadores, herencias, traficantes, fechas. Coincidía casi exactamente con la información del cuaderno privado de Georgia. Lo he estado documentando, dijo Graves en voz baja. No de manera oficial, solo guardando registros porque siento que alguien debe saberlo. Alguien debe recordarlo. Georgia lo miró, sin saber qué decir. Sé que usted también ha estado investigando esto, continuó Graves. La he oído hacer preguntas, he visto cómo se detiene en ciertos documentos. Es cuidadosa, pero no lo suficiente como para ocultar por completo su interés. ¿Por qué me está diciendo esto? Porque encontré algo, dijo. Algo que demuestra que esto no solo está ocurriendo, está organizado deliberadamente desde hace décadas. Metió la mano en su chaqueta y sacó otro documento doblado. El mes pasado murió un abogado en Pittsburgh. Liquidaron sus oficinas y cajas con papeles viejos fueron enviadas a distintos juzgados para guardarlas o desecharlas. Una caja terminó en mi oficina por error. Y dentro encontré esto. Desplegó el documento sobre la pequeña mesa de Georgia. Era un libro mayor, no un inventario ni un registro de sucesión. Un libro privado de contabilidad. Las páginas estaban llenas de columnas, fechas, nombres de niños, origen en plantaciones, precios de venta, costos de transporte, comisiones del traficante. Las entradas cubrían 18 meses, desde enero de 1849 hasta junio de 1850. Y al final de cada página, en una caligrafía ordenada, había cálculos que mostraban el reparto de ganancias, porcentajes para los plantadores, para los traficantes, para intermediarios. Esto no era solo documentación de ventas. Era reparto de beneficios de una operación empresarial organizada. ¿De dónde salió esto?, susurró Georgia. El abogado se llamaba Charles Winthrop, dijo Graves. Llevaba acuerdos de herencias para varios de los plantadores de su investigación. Señaló el libro mayor. Creo que él mantenía las cuentas financieras de toda la red. Cuando murió de forma inesperada, estos papeles se mezclaron con documentos rutinarios y se repartieron entre varios juzgados. Nadie notó lo que eran. Excepto usted, dijo Georgia. Excepto yo. Graves se frotó la cara. Señorita Hayes, tengo una hija. Tiene 8 años. Cuando leo estos registros, cuando veo nombres y edades anotados como mercancía, no puedo evitar imaginar su nombre ahí. No puedo dejar de pensar en lo que les están haciendo a esos niños. ¿Por qué me lo está mostrando? Porque usted lleva más tiempo documentando esto que yo, y está fuera del sistema de una manera en la que yo no lo estoy. Si intento denunciarlo, me ignorarán, o peor. Soy un secretario del condado. Dependo de estos hombres para conservar mi puesto. Dudó. Pero usted tiene conexiones que yo no tengo. Comunidades negras libres en otros estados. Contactos abolicionistas en el norte, quizá. Y usted es cuidadosa, metódica. Sabe cómo moverse por este mundo sin atraer la atención equivocada. Usted quiere que lleve esta información al norte, a los abolicionistas. Quiero que alguien la tenga, dijo Graves. Quiero que alguien lo sepa. Aunque no se pueda hacer nada, aunque no se puedan cambiar leyes, esto debe quedar documentado. Esto debe recordarse. Graves se puso de pie. Estoy haciendo una copia completa de este libro mayor para usted. Me tomará cerca de una semana.
Venga a mi oficina el próximo viernes por la tarde, después de que cierre el juzgado. Lo tendré todo listo. Y entonces, usted decide qué hacer. La miró con firmeza. Pero, señorita Hayes, tenga cuidado. Si estos hombres descubren que alguien los está investigando, esa persona desaparecerá. Son gente poderosa, con conexiones con alguaciles, jueces, legisladores. Han construido este sistema con cuidado y lo defenderán sin piedad. Graves se fue, y Georgia se quedó sola en su habitación mirando el libro mayor. Había estado buscando pruebas, confirmación de que lo que sospechaba era real. Y ahora las tenía, documentación directa e irrefutable de una red que llevaba años criando y vendiendo niños con fines de lucro. Pero también tenía un blanco en la espalda. En el momento en que tomara posesión de esa copia, estaría sosteniendo evidencia capaz de destruir reputaciones, arruinar negocios y, potencialmente, llevar a hombres a prisión, si a alguien con poder le importara lo suficiente como para procesarlos. Esa semana fue la más larga de la vida de Georgia. Siguió con su rutina habitual, copiar documentos, asistir a la iglesia, comprar en el mercado, pero cada momento se sentía cargado de ansiedad y temor. A ratos esperaba que Graves cambiara de opinión o que alguien viniera a arrestarla por algún delito inventado. El viernes por la tarde, caminó hasta el juzgado del condado de Henrico justo cuando los empleados se marchaban. Esperó al otro lado de la calle hasta que el edificio quedó vacío y luego se acercó a la puerta lateral que Graves le había indicado. Estaba sin llave. Entró, moviéndose en silencio por los pasillos oscuros hacia la oficina de Graves. La puerta estaba entreabierta. Se escapaba luz por la rendija. Georgia la empujó y se quedó helada. La oficina era un caos. Papeles esparcidos por todas partes. Cajones abiertos. Archivadores revolcados. El escritorio de Graves parecía como si alguien hubiera barrido todo con el brazo, lanzando documentos al aire. Y William Graves no estaba. El corazón de Georgia golpeaba con fuerza. Algo iba muy mal. Empezó a retroceder hacia la puerta, pero una voz la detuvo. Señorita Hayes. Se giró y vio al sheriff Coleman en el pasillo, flanqueado por dos ayudantes. Su rostro era serio, inescrutable. Necesito que venga conmigo. La llevaron a una pequeña sala en el sótano del juzgado, no era exactamente una celda, pero se le parecía. Coleman se sentó frente a ella y sus hombres se quedaron junto a la puerta. William Graves está muerto, dijo Coleman sin preámbulos. Encontraron su cuerpo en el río esta mañana. Dicen que resbaló en la orilla embarrada y se ahogó. Un accidente muy trágico. Georgia sintió que el estómago se le caía. ¿Accidente? Eso dictaminó el forense, respondió Coleman. No hay indicios de violencia. Solo un ahogamiento desafortunado. Coleman se inclinó hacia adelante, con la mirada dura. Pero antes de morir, parece que hubo cierta confusión en el juzgado. Archivos fuera de lugar. Documentos revueltos. Me han dicho que usted tenía una cita con Graves esta tarde. He estado haciendo trabajo regular de copiado para Henrico, dijo Georgia con cuidado. Venía a recoger el pago del trabajo de la semana pasada. Ya veo. Coleman la observó un momento largo. Señorita Hayes, voy a ser directo. No sé exactamente en qué estaba trabajando William Graves, pero sí sé que se metió en asuntos que algunas personas querían dejar en paz. Hizo una pausa. Personas importantes. Personas con conexiones en este juzgado, en el gobierno del condado, en las familias más influyentes de Richmond. Yo solo soy una copista. Usted es más observadora que eso, dijo Coleman. Y ha estado haciendo preguntas sobre ciertas herencias, ciertas ventas. Varios secretarios lo han mencionado. Dejó que el silencio se asentara y continuó. Se ha construido un buen negocio aquí. Tiene clientes que confían en usted y una reputación de confiabilidad. Sería una lástima que eso cambiara.
La amenaza era inconfundible. No he hecho nada ilegal, dijo Georgia, manteniendo la voz firme. No, no lo ha hecho, aceptó Coleman. Y no me gustaría ver que le revocan su licencia por alguna infracción técnica. No me gustaría verla con problemas para encontrar trabajo. Richmond es una ciudad pequeña, señorita Hayes. Las reputaciones son frágiles, especialmente para profesionales negros libres. Se puso de pie. Todos los papeles de William Graves han sido asegurados. Los registros del juzgado están intactos. No hay nada que investigar, ¿entiende? Entiendo. Bien. Coleman se dirigió a la puerta. Puede irse. Y, señorita Hayes, confío en que no tengamos que volver a tener esta conversación. Georgia salió de aquel juzgado y no miró atrás. Le temblaban las manos, la mente le daba vueltas. Habían matado a William Graves, lo habían hecho pasar por accidente y habían vaciado su oficina antes de que alguien encontrara cualquier prueba que él hubiera reunido. Y a ella la habían advertido, cállese o desaparezca. Volvió a casa, cerró con llave y se quedó horas sentada en la oscuridad. Pensó en el consejo de su padre, baja la cabeza. No te conviertas en un objetivo. Pensó en los nombres de su cuaderno, 137 niños, criados como ganado, vendidos como muebles. Pensó en William Graves, sacado del río con una explicación conveniente. Y tomó una decisión. No iba a detenerse, pero iba a hacerlo con más inteligencia. Durante los siguientes 6 meses, Georgia hizo exactamente lo que el sheriff Coleman esperaba. Bajó la cabeza, hizo trabajo rutinario de copiado, evitó cualquier herencia vinculada a la red que estaba investigando. Asistió a la iglesia, fue al mercado, mantuvo su existencia tranquila e intrascendente. Pero en privado, siguió trabajando. Ya no podía investigar abiertamente. No podía hacer preguntas ni buscar nuevos registros. Pero podía observar. Podía escuchar. Podía seguir documentando lo que llegara a sus manos de forma natural, en el curso normal de su trabajo. Y podía comunicarse con contactos fuera de Virginia. En noviembre de 1851, George recibió una carta de la familia negra libre de Filadelfia a la que había enviado su cuaderno meses antes. Ellos lo habían compartido con miembros de la Pennsylvania Abolition Society, que preparaban un informe exhaustivo sobre el comercio interno de esclavos. Querían más información, no nombres ni lugares específicos que pudieran ponerla en peligro, sino confirmación de patrones, estimaciones de escala, detalles sobre los métodos. George respondió con cuidado, sabiendo que sus cartas podían ser interceptadas. Usó un lenguaje vago, sin nombres concretos, sin detalles identificables. Pero confirmó lo que ellos sospechaban, que existían operaciones sistemáticas de cría en Virginia, que implicaban a varios plantadores trabajando en coordinación. Que los niños eran producidos deliberadamente para su venta en función de su apariencia europea. Que el comercio era amplio y llevaba décadas en funcionamiento. Ella aportó un dato concreto. En mi trabajo durante los últimos 3 años, he encontrado documentación de no menos de 137 niños de este tipo, de 3 a 11 años. Esto representa únicamente herencias que han entrado en sucesión en los condados donde yo trabajo. La cifra real, con seguridad, es mucho más alta. Su carta terminó apareciendo en un folleto abolicionista publicado en Boston a comienzos de 1852. El folleto abordaba el comercio interno de esclavos, centrado en la cría de personas esclavizadas con fines de lucro. Una sección titulada El comercio de niños casi blancos describía operaciones en el Alto Sur, donde los plantadores producían de forma sistemática niños de piel clara para venderlos a compradores que valoraban los rasgos europeos. El folleto no mencionaba a Virginia de manera específica. No identificaba plantadores ni herencias. No citaba directamente la carta de Georgia. Pero describía el sistema con suficiente detalle como para causar sensación. Los periódicos del norte recogieron la historia.
Oradores abolicionistas la usaron en sus conferencias. La American Anti-Slavery Society la incluyó en su informe anual. En el sur, los periódicos estallaron de indignación, llamándolo propaganda abolicionista diseñada para inflamar los ánimos y tergiversar la esclavitud sureña. El Richmond Enquirer publicó un editorial feroz. Estas absurdas afirmaciones sobre programas de cría no son más que mentiras del norte. La institución de la esclavitud en Virginia se conduce con humanidad y principios cristianos. Que algunas personas esclavizadas tengan la tez más clara es simplemente un reflejo de la naturaleza mestiza de nuestra población, no evidencia de ningún sistema organizado. Carol Georgia sabía que la gente lo estaba leyendo. Lo supo porque empezó a ver cambios. Varios plantadores de su lista privada vendieron de repente sus propiedades y se mudaron, a Mississippi, a Texas, incluso a Brasil. La documentación cuidadosa que ella había notado en los inventarios se volvió más imprecisa. Descripciones como tez casi blanca fueron sustituidas por un lenguaje más neutral. Las anotaciones según acuerdo, LS dejaron de aparecer. La red no había terminado. Solo se había ocultado. Georgia continuó con su trabajo silencioso. Amplió su documentación, añadiendo información cada vez que le llegaba de manera natural a su escritorio. Enviaba informes anónimos periódicos a sociedades abolicionistas, siempre redactados con cuidado, nunca con detalles suficientes como para identificarla como fuente. También siguió reuniéndose con Grace, Phyllis y Sarah. Habían formado una alianza discreta, juntando información sobre que mujeres y niños estaban en peligro y que plantadores seguían operando. Las mujeres no podían detenerlo. No tenían poder para intervenir. Pero podían advertirse entre ellas. Prepararse. Dar testimonio. En junio de 1852, Grace llevó noticias devastadoras a una de sus reuniones. Se llevaron a la hija de Mary, dijo en voz baja. A la más pequeña, Ana. Tiene 6 años. Piel clara. Ojos grises. La separaron la semana pasada y la trasladaron a los alojamientos especiales. Mary está medio loca de dolor. Mary trabajaba en la misma casa que Grace. Georgia la había conocido varias veces, una mujer callada, de finales de sus 20, que ya había perdido a 2 hijos mayores vendidos al sur. ¿Hay algo que podamos hacer?, preguntó Georgia, aunque ya conocía la respuesta. No. La voz de Grace fue plana, controlada. Preston la vendió a un traficante hace 2 días. Probablemente ya está en un barco bajando por la costa. Grace hizo una pausa y luego añadió, pero Mary me pidió que te dijera algo. Quería que escribieras el nombre de Anne en tu libro. Dijo, alguien tiene que recordarla. Alguien tiene que saber que existió, que fue real, que importó. Esa noche, Georgia añadió el nombre de Ana a su libro mayor. La niña número 142. Durante los siguientes 3 años, continuó su labor con una determinación sombría. La guerra civil estalló en 1861, y Georgia vio cómo Richmond se transformaba en la capital confederada. Copió inventarios de suministros militares, listas de reclutamiento, cartas entre funcionarios confederados. El trabajo civil regular disminuyó, pero de vez en cuando aún llegaban inventarios de herencias a su mesa. Incluso durante la guerra, el patrón continuó. Menos niños, sin duda. La guerra había dificultado el comercio. Pero seguían allí, todavía descritos con ese lenguaje cuidadoso, todavía tasados con precios que no tenían sentido económico a menos que entendieras para qué se los vendía en realidad. Georgia los documentó a todos. El 3 de abril de 1865, Georgia estaba en la calle y vio arder Richmond. El gobierno confederado huyó. Los soldados de la Unión entraron marchando, y las personas esclavizadas se alejaron de sus dueños por primera vez sin pedir permiso. Pensó en Grace, en Sarah y en Phyllis. Se preguntó si habrían sobrevivido para ver ese día. 2 semanas después, un oficial de la Freedmen's Bureau llamó a su puerta.
Señorita Hayes. Soy el capitán Thomas Bradley. Tengo entendido que usted tiene experiencia con documentación y registros. Necesitamos escribientes para ayudar a registrar a los hombres liberados y localizar a familiares que han sido separados. ¿Le interesaría ese tipo de trabajo? Giorgio lo miró durante un largo instante. Luego fue a su dormitorio, metió la mano en el doble fondo de su costurero y sacó su libro privado. Tengo registros de 179 niños, dijo en voz baja. Vendidos entre 1847 y 1864. Tengo sus nombres, edades aproximadas, las herencias de donde salieron, los traficantes que los compraron. La mayoría fueron a Nueva Orleans o Charleston. Tengo descripciones, fechas, conexiones entre plantadores. No está completo, pero es un comienzo. El capitán Bradley miró el libro mayor y luego a Georgia. Usted documentó esto durante la esclavitud, dijo, mientras vivía en la capital confederada. Alguien tenía que recordarlo, dijo Georgia. Alguien tenía que dar testimonio. Durante los siguientes 2 años, Georgia trabajó con la Freedmen's Bureau, ayudando a rastrear vínculos familiares y a reunir a parientes separados. Su libro mayor pasó a formar parte de una investigación más amplia sobre el comercio interno de esclavos. Con la cooperación de las autoridades de la Unión en Nueva Orleans y Charleston, lograron seguir el rastro de algunos de los niños que ella había documentado. De los 179 nombres de su libro, encontraron registros de 43. Algunos habían sido revendidos varias veces. Varios habían muerto por enfermedad. Un puñado había escapado durante el caos de la guerra. 8 fueron reunidos con éxito con familiares que los buscaban. El resto, 136 niños, había desaparecido en el anonimato del Bajo Sur, con sus identidades reales borradas y sus orígenes deliberadamente ocultos. Pero no fueron olvidados. En 1867, la Freedmen's Bureau publicó un informe exhaustivo sobre el comercio interno de esclavos, incluyendo una sección sobre operaciones sistemáticas de cría en el Alto Sur. La documentación de Giorgio fue la columna vertebral de esa sección. El informe estimó que programas similares en Virginia, Maryland, Carolina del Norte y Kentucky podrían haber producido miles de niños durante varias décadas, niños cuya apariencia blanca los hacía especialmente valiosos para compradores en el sur profundo. El informe nombró a 12 plantadores de Virginia como participantes confirmados en la red, incluyendo a varios que habían sido figuras destacadas en la política estatal. Identificó a Lawrence Savard y a otros 4 traficantes especializados en ese comercio. Incluyó testimonios de mujeres anteriormente esclavizadas que describían cómo operaba el sistema. El informe fue polémico. Algunos periódicos del norte lo elogiaron como documentación importante de los horrores de la esclavitud. Los periódicos del sur lo descalificaron como propaganda de la reconstrucción. Varios de los plantadores señalados demandaron a la Freedmen's Bureau por difamación, aunque las demandas se abandonaron discretamente cuando los abogados señalaron que la documentación era amplia y factual. En 1868, un periodista de Harper's Weekly entrevistó a Giorgio para un reportaje sobre el trabajo de la Freedmen's Bureau. Le preguntó por qué había asumido tantos riesgos para documentar a esos niños cuando no tenía manera de usar la información ni certeza de que a alguien le importara. Georgia pensó en William Graves, hallado en el río con una explicación conveniente. Pensó en las amenazas apenas veladas del Sheriff Coleman. Pensó en Anna, la hija menor de Mary, vendida a los 6 años y nunca más vista. Pensó en 179 nombres escritos con su letra cuidadosa durante 17 años. Porque la esclavitud no era solo trabajo, dijo por fin. Se trataba de borrar personas. De volverlas invisibles. Esos niños podían haber pasado por blancos, podían haber caminado libres, si el estatus de sus madres no los hubiera marcado como propiedad. Eran prueba de algo que la gente no quería reconocer. Así que lo reconocí. Lo escribí. Me aseguré de que existiera un registro. ¿Y ahora?, preguntó el periodista.
Ahora son libres, dijo Georgia. Los que sobrevivieron. Son adultos viviendo sus vidas en algún lugar. Tal vez no recuerdan de dónde vienen. Tal vez eso sea más fácil. Pero yo recuerdo. Tocó el libro con suavidad. Y esto recuerda, para que lo que se hizo nunca pueda negarse. El artículo apareció en Harper's Weekly en marzo de 1868. Mencionaba el trabajo de Georgia solo de forma breve. Ella se negó a dar su nombre completo, todavía cautelosa incluso 3 años después de la guerra, pero el artículo describía su libro, la red que había descubierto, la cría sistemática y la venta de niños basada en su apariencia. El artículo fue muy leído. Se reimprimió en varios periódicos. Pasó a formar parte de la creciente documentación sobre los horrores de la esclavitud que emergió durante la Reconstrucción. Pero en el sur también provocó una reacción. Varios exconfederados publicaron editoriales afirmando que toda la historia era inventada, que jamás había existido un sistema así, que la Freedmen's Bureau estaba fabricando pruebas para justificar las políticas de la Reconstrucción. Georgia leyó esas negaciones con un amargo humor. Ella tenía los libros. Tenía los registros de herencias. Tenía las facturas de venta. La documentación era real, preservada con cuidado, verificada por múltiples fuentes. Pero quienes querían negar el horror de la esclavitud negarían cualquier cosa, por más bien documentada que estuviera. Georgia continuó su trabajo con la Freedmen's Bureau hasta 1870, cuando se redujo el financiamiento del programa y se despidió a muchos escribientes. Para entonces, había ayudado a documentar miles de separaciones familiares y había colaborado en cientos de reunificaciones. Su contribución fue señalada en los informes finales del organismo como invaluable. Tras dejar la oficina, Georgia volvió al trabajo de copiado, pero ahora trabajaba principalmente para negocios y organizaciones negras, iglesias, sociedades fraternales, escuelas. Pagaba menos, pero era más seguro. La Virginia de la década de 1870 se volvía cada vez más hostil a la participación política negra, y Georgia había aprendido a ser cautelosa para no atraer la atención de las autoridades blancas. Aún así, conservó sus libros. El cuaderno original, gastado y lleno de su letra cuidadosa, permaneció con ella. De vez en cuando añadía notas, actualizaciones cuando se enteraba del destino de algún niño que había registrado, o cuando alguien buscaba familiares que coincidieran con nombres de sus listados. En 1875, la contactó una mujer llamada Catherine Freeman, que había visto el artículo de Harper's Weekly y reconoció detalles de su propia historia. Catherine tenía 28 años, vivía en Boston y trabajaba como costurera. Había sido vendida desde una plantación de Virginia a los 7 años y había pasado 15 años en Nueva Orleans antes de escapar durante la guerra. No recuerdo mucho de antes, le dijo Catherine a Georgia cuando se encontraron. Solo fragmentos. La cara de mi madre. Una cabaña pequeña separada de las demás. Otros niños que se parecían a mí. Y luego, un día, llegaron unos hombres, nos subieron a un carro y nunca volví a ver a mi madre. Georgia consultó su libro, siguiendo las entradas de 1854. Lo encontró. Niña, 7 años, llamada Catherine. Tez pálida. Cabello rubio. Ojos verdes. Condado de Chesterfield, herencia de Thomas Winchester. Vendida en enero de 1854 al traficante M. Townsend, Nueva Orleans. Tu madre se llamaba Sarah, dijo Georgia con suavidad. Aparece en el mismo inventario. Seguía viva en 1854, con 29 años. No sé qué pasó con ella después. Catherine lloró. No sabía su nombre, dijo. No podía recordarlo. Después de 21 años, pensé que nunca lo sabría. Pasaron la tarde revisando registros. Georgia no pudo ofrecerle a Catherine una reunificación. El destino de Sarah después de 1854 era desconocido.
Pero si pudo darle información, el nombre de la plantación, el condado, los nombres de otras personas esclavizadas listadas en el mismo inventario, personas que podrían haber conocido a Sarah, que podrían haber recordado a Catherine. No era mucho. Pero era algo. Era memoria rescatada del borrado. Durante los siguientes 15 años, Georgia fue contactada por otras 11 personas que reconocieron detalles del artículo de Harper's Weekly o de informes de la Freedmen's Bureau. Algunos eran niños de su libro, ya adultos, intentando reconstruir sus orígenes. Otros eran familiares buscando parientes perdidos. Georgia ayudó cuando pudo. Abrió sus registros, compartió lo que sabía, conectó a la gente con información. A veces eso llevó a reuniones. Más a menudo, llevó a la confirmación de que un ser querido había muerto, o de que había sido vendido tantas veces que era imposible seguirle el rastro. Pero incluso cuando la noticia era trágica, la gente se lo agradecía. Al menos lo sé, le dijo un hombre. Al menos sé qué pasó. Al menos alguien recordó. Georgia Hayes murió en 1891, a los 70 años. Su obituario en el Richmond Planet, un periódico negro, destacó sus décadas de trabajo documentando los horrores de la esclavitud y ayudando a reunir familias separadas. Mencionó sus libros, su contribución al trabajo de la Freedmen's Bureau, su papel en exponer la cría sistemática y la venta de niños de piel clara. En su testamento, dejó su documentación a la Library of Congress, junto con una carta que explicaba el contenido de los libros y sus métodos de investigación. Los papeles fueron catalogados y preservados, convirtiéndose en parte del registro histórico. Historiadores modernos estiman que la red que Georgia documentó, 12 plantadores confirmados, posiblemente 6 más, operando desde principios de la década de 1830 hasta la Guerra Civil. Pudo haber producido entre 500 y 800 niños vendidos a través del fancy trade. Los libros de Georgia registran 179 de ellos por nombre, haciendo de sus apuntes una de las documentaciones de primera mano más completas sobre este aspecto del comercio interno de esclavos. Los niños que ella documentó están, en su mayoría, perdidos para la historia. La mayoría murió sin dejar registros. Algunos pudieron haber tenido descendientes que nunca supieron el origen de sus antepasados. Unos pocos quizá lograron pasar en la sociedad blanca, con su herencia real olvidada o borrada a propósito. Pero Georgia Hess se aseguró de que al menos 179 de ellos fueran recordados. Con su escritura precisa y cuidadosa, mantenida durante 17 años a un riesgo personal considerable, preservó sus nombres. Dio testimonio de lo que se les hizo. Se aseguró de que incluso los crímenes más ocultos terminaran saliendo a la luz. Los libros todavía existen. Están disponibles para investigadores en la Library of Congress, páginas frágiles llenas de la letra prolija de Georgia, nombres, edades, descripciones, condados, fechas. Cada entrada representa a un niño que fue visto, documentado y recordado, incluso cuando el sistema que lo esclavizaba trabajaba sin descanso para volverlo invisible. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que se reveló todo? Deja tu comentario abajo. Si te gustó este relato y quieres más misterios históricos como este, suscríbete, activa la campana y compártelo con alguien que ame descubrir verdades olvidadas. Nos vemos en la siguiente. Gracias por mirar.